Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de las mejores novelas de Gabriel García Márquez. Uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos de toda la historia. Nacido en Aracataca en 1927, desde niño fue testigo de toda una cosmogonía que se sentía como propia en el Caribe en el que nació. Veía a los hombres que lo rodeaban como seres recios, firmes, tercos, testarudos y machistas que imponían sus pensamientos por encima de su talento. A las mujeres las veía como seres humildes que vagaban por entre las paredes y cuyas obligaciones estaban tan marcadas como impedir que la familia tuviera hambre o se disolviera por reclamaciones. Seres cuya imaginación la llevaba a hablar con los muertos y a crear monstruos de elementos como el agua. De todo ese cúmulo de recuerdos nació la obra de este genial artista, que más que un escritor era un narrador, un cronista de los tiempos perdidos y un poeta cargado de atmósferas tropicales. La obra de García Márquez se ha convertido en indispensable para el mundo. Su pureza, su sencillez, incluso su simplicidad ha sido alabada y se ha ganado un espacio gigante en un mundo lleno de obras redundantes y escritores sin brillo propio. Entre sus escritos escribió 10 novelas, sin contar una póstuma llamada En agosto nos vemos. Sin embargo, también fue un excelente cuentista, periodista, crítico de cine y dramaturgo. Escritor de guiones en proyectos tan interesantes como Tiempo de morir y la trilogía de Amores y delitos, hechas para conmemorar el bicentenario de la independencia de Colombia. Esperando su novela póstuma En agosto nos vemos, vamos a hablar de la obra de García Márquez. Esta vez lo haremos en orden cronológico. Número 10. La hojarasca. Para algunos el realismo mágico era un estilo artístico. Sin embargo, en el caso de García Márquez fue solo un recuerdo, una mezcolanza propia de su tierra caribeña que apenas comenzaba a construir el desorden que la distingue hoy en día. La realidad fatídica de las sentencias de su abuelo, mezclado con las fantasmagóricas supersticiones de su abuela, el viento caliente y la humedad que se evapora de la tierra mojada. De eso se trata esta primera novela. Aquí aparece por primera vez Macondo, que no era otra cosa más que su propia casa, su pueblo, su tierra. Un pueblo que se repetía en el paisaje colombiano cada tantos kilómetros y que danzaba entre la somnolencia de la atmósfera, el olvido de los gobiernos y el ultraje que los extranjeros provocaban en el ambiente. También aquí aparece por primera vez el coronel Aureliano Buendía, esa mezcla de su abuelo con los abuelos de los vecinos. Un tipo recio, fuerte, luchador, pero también desesperanzado, taciturno y moribundo en vida. La historia es la de un médico que no quiere curar y un pueblo católico que jura venganza por cualquier cosa si así es la voluntad de Dios. Como vemos, no hay un estilo, no hay una escuela, solo unos hechos ocurridos, unos recuerdos que como cicatrices marcaron la piel del autor, que supo transcribir y dejar para la perpetuidad. La hojarasca es la historia del Caribe, de un pueblo que lucha contra el olvido del Estado, el abuso del extranjero, al tiempo que se baila de forma frenética el ritmo de las especulaciones. Número 9. El coronel no tiene quien le escriba. En sus días, el propio García Márquez contó sus dificultades en París cuando el periódico para el que trabajaba fue cerrado por órdenes del presidente militar del momento. Cada mañana, Gabo bajaba por la escalera del hotel y preguntaba si su cheque ya había llegado, pero la recepcionista, que conocía el hecho, negaba con su cabeza y el escritor tenía que volver a su madriguera a esperar que se le hiciera el milagro al día siguiente. De la misma forma, años atrás, su abuelo, Nicolás Márquez, se acercaba a la oficina de correos cada semana a preguntar si el cheque de su supuesta jubilación por haber participado en la guerra ya había llegado, pero nunca llegó.
Y de la misma forma, el coronel, veterano de la guerra, espera con impaciencia el cheque de su jubilación que dé por fin la tranquilidad de tener con qué comer y callar a su esposa que lo tiene hasta el cuello con tanta cantaleta. Mientras ocurre eso, su esperanza está en los gallos, en las peleas de la que puede salir glorioso o derrotado hasta la médula. La novela, corta y es algo para destacar, refleja la vida casi laberíntica de miles de personas ilusionadas con promesas burocráticas. Promesas que abundan y que nadie cumple para saciar esos mínimos y básicos anhelos. La novela es el reflejo de una vida seca, desanimada, torpe y escandalosa. La vida del trabajador que no puede avanzar en su camino honesto, de los gobiernos prometedores e incumplidos, de los jóvenes que se aprovechan de los viejos y de esos viejos que parecen almas perdidas buscando un refugio más honroso que compense toda una vida de sacrificios y de esfuerzos que para muchos parecen haber sido en vano. Número 8. La mala hora. Para el año 62, el país ya estaba de cabeza metido en un conflicto eterno y movido por las venganzas, los rumores, los intereses bancarios y la burocracia autodidacta. García Márquez, como buen observador y relator que era, se dio a la tarea de tratar de comprender cómo toda una sociedad había caído en una olla podrida y se había convertido en la sazón de la muerte. La realidad es que los chismes, los rumores, las envidias y el desprecio por el bien ajeno fueron causantes más efectivas de la muerte que todas las armas juntas. El país llevaba más de 10 años de un conflicto civil sin precedentes, en donde inocentes ignorantes se mataban por banderas que no les pertenecían. Al igual que César Montero y su víctima Pastor, al igual que los vecinos de barrio, al igual que el alcalde con el notario o con el cura, al igual que el pueblo contra el pueblo, toda esa ola de violencia tenía como instrumento a todo aquel que reclamara justicia según su criterio. Por desgracia para todos, la mala hora aún no acaba. Es una hora perpetua en el que alguien ofende, maltrata, hiere y asesina a otro solo porque un líder orgulloso y prepotente así lo dice. Pero como pasa en la novela, las víctimas son aquellos que no ven más allá de sus ojos, que no creen más allá de lo que les dicen y que están dispuestas a dejarse manipular a bajo precio. Mientras tanto, el aire se enrarece, el pueblo se hunde en la humedad, las paredes se destiñen y los fantasmas se levantan. Número 7. 100 años de soledad. Al principio, todo iba a pasar en una sola casa. La vida y la muerte danzarían entre sombras y harían el amor en cada cuarto hasta incendiarlo todo. Pero pronto el escritor entendió que ese baile no era sencillo, que no era algo mínimo, sino que la vida, los recuerdos y los personajes que lo rodeaban daban para todo un carnaval. La mínima intención de una casa quedó atrás para darle el espacio único en el que se construyó Macondo. Macondo es la vida y la muerte, los fantasmas que caminan agarrados de la mano de los vivos y la humedad que sofoca al mismo tiempo que mece las hamacas y deja pasar el tiempo. De nuevo, García Márquez se inspiró en su infancia, en sus cuentos, en sus imágenes que producían todo un desfile de seres increíbles y personas imposibles. 100 años de soledad podría retratar 1000 años, o tan solo una hora en la vida de una sociedad condenada al abandono, al olvido y a la ilusión permanente de que todo lo malo pasará en algún momento. La obra, clásico entre los clásicos, en realidad no es de García Márquez. Es de todos esos seres reales e imaginarios que lo rodearon desde su nacimiento y que le enseñaron que la vida más que alegría era desolación y más que logros era resignación. La familia Buendía es solo una familia más en una lista infinita de familias, pueblos y veredas que desaparecieron en el tiempo y en el mapa, cargando pesares, recuerdos borrosos y amores prohibidos que servían de agridulces momentos para almas solitarias. Número 6. El otoño del patriarca.
El éxito de 100 años de soledad le cambió la vida al autor, acostumbrado a pasearse solo por las calles, a deambular entre sus recuerdos y a perder el tiempo con amigos hablando de política. Ahora y de repente tenía que conceder entrevistas, asistir a eventos, participar en tertulias, tomar whisky en lugar de ron y perder el tiempo con desconocidos hablando de cosas que a nadie le pertenecían. El debate eterno del éxito en un artista que impide que su arte siga floreciendo. Es como escalar una cima para luego tener que bajarse de un golpe. Él sabía que todos esperaban la segunda parte de su apocalipsis caribeño, pero no quería seguir un camino que solo lo llevaría a una fama distractora y a convertirse en Casanova de mentes juveniles y revoluciones parpadeantes. Por eso quiso hacer algo distinto, que fuera lo opuesto a lo escrito hasta el momento, y escribió esta obra que lo cambió todo, no solo en su fondo, sino también en su forma. Esta vez no usó sus recuerdos, sino las memorias comunes de un dictador vacío, de esos gobernantes que aparecieron de repente por todo el mundo creyéndose dueños de la verdad, mesías de las industrias o influencers de las columnas a doble espacio. Aquí el dictador es cualquiera, un loco que llega al poder y se cree Dios, y que como todos los dioses de barro termina más sucio que cuando empezó a limpiarlo todo. La obra también es un desafío técnico, algo pesada de leer debido a la falta de puntuación y de esquemas tradicionales. Aún así, el experimento funcionó a medias, porque cambió de tema, pero siguió siendo el hijo y padre de Macondo. Número 5. Crónica de una muerte anunciada. Después del portazo del otoño del patriarca en ventas, a García Márquez no le quedó otra cosa que reunirse con sus demonios en una extensa mesa de diálogo y negociar el camino que debía seguir su autor si no quería caer en el olvido y en la soledad de su profecía. Aquí volvemos al Caribe de sus épocas, a las supersticiones, a las leyendas y a las trampas del tiempo en horas vacías. La historia, como muchas de su obra, está basada en hechos reales de cuando el honor era el tesoro más preciado entre los hombres. Bayardo San Román se ha casado con Ángela Vicario, la mujer más hermosa del pueblo. Él, orgulloso de su proeza, se pasea como pavo real entre las calles, pero cuando llega el momento de la consumación, se da cuenta que Ángela ya pertenecía a otro hombre. Entonces, el terror y la locura de la deshonra se adueña de toda la obra. Como dato curioso, García Márquez era fan de primer orden de la obra de Kafka y decidió iniciar esta novela casi con las mismas palabras con las que inicia la metamorfosis del autor checo. Solo que como en los buenos westerns de la historia, decidió también contar el final de su libro en el primer capítulo, para que de ahí en adelante la emoción del relato se concentrara en las causas y no en las consecuencias. Una obra magnífica que también ha sido incluida dentro de las mejores novelas de las letras en español y que refleja aquellos tiempos en que las cosas de hombres se arreglaban puñal en mano y locura en mente. Número 4. El amor en los tiempos del cólera. El amor en tiempos difíciles, aunque hay que decir que el amor es la enfermedad contagiosa que más dolores provoca. La historia de Florentino Ariza y Fermina Daza no es más que la historia de amor entre sus padres, en una época no solo llena de infecciones, de prohibiciones, sino también de limitaciones morales. Y es que para el amor no hay rival mayor que la moralidad, que lo quiere arrinconar a un significado de diccionario. La historia está cargada de recuerdos, de fantasmas, de mujeres pasajeras que no pueden llenar con su lujuria ningún corazón roto. Para construir esta narración, García Márquez entrevistó a sus padres, pero tuvo que hacerlo por separado, para que cada uno contara la versión de los hechos, porque juntos se contradecían y terminaban enredándolo todo. Los amores hace 100 años eran distintos, devotos, entregados y perpetuos. Hoy en día, que vivimos los tiempos de los amores pasajeros, inmediatos y nocturnos, no podemos imaginarnos lo que significaban término en tiempos de silencios.
La novela aún nos enseña la dureza de los amores prohibidos, inconvenientes y dramáticos, una sociedad coartada a hacer lo correcto sin saber lo que eso significaba, un mundo cómplice de la resignación, de la obediencia y del sacrificio perpetuo por guardar las apariencias. Por fortuna, para los padres de Gabo todo salió bien, y para nosotros nos dejó una de las historias de amor más emocionantes de toda la literatura. Sin duda, uno de los talentos más importantes en las letras del mundo. La obra de García Márquez está llena de atmósferas, de bailes, de danzas, de lujurias y de pensamientos. Son libros que están vivos, que saltan de las páginas, que emocionan, que hacen reflexionar, que ponen a pensar y que lo involucran a uno hasta en el más mínimo de los detalles. Solo un gran escritor, solo un gran artista es capaz de envolver al público con tan pocos recursos. Un papel, tinta y mucha creatividad. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otro texto de Gabriel García Márquez se quedó por fuera de la lista. Ahora vamos con las 3 últimas novelas que García Márquez escribió. Número 3. El general en su laberinto. Parecía que Simón Bolívar había nacido en el momento equivocado. Su vida estuvo marcada por un sinnúmero de equivocaciones, desplantes y malas fortunas que lo llevaron a tomar caminos equivocados. Pero todo eso no pudo opacar los momentos de gloria, las proezas de los triunfos y los aplausos de los liberados. El libro nos cuenta los últimos años del general. Arranca cuando Bolívar ya es célebre, ya es respetado y ya es objetivo de miles de conspiraciones para acabar con su fama o su poder. La vida de Bolívar, en el final, se vio afectada por múltiples complicaciones de salud, tragedias personales y las soledades propias de alguien que tuvo que darlo todo para beneficio de otros. Lo magnífico aquí es la capacidad de García Márquez para describir cada detalle, para meternos de lleno, no solo en una historia verídica, sino sobre todo en un ambiente, en una atmósfera lejana que parece tan cercana al leerla. El andar de las tropas, el hambre entre las tripas, el sabor de la chicha, de repente todo se puede sentir a partir de su narración. Y por supuesto, los debates del poder, un debate eterno, una conspiración perpetua que no ha dejado que el sueño de Bolívar se cumpla. Así como tampoco el sueño del pueblo que liberó, que no era otro más que tener una vida digna, tranquila y sin preocupaciones políticas. El general deambulaba como tratando de salir de su laberinto. Cuando murió, en reemplazo, dejó a todo el pueblo que aún hoy en día sigue deambulando sin encontrar aquella puerta mágica de salida. Número 2. Del amor y otros demonios. Una de las mejores novelas del autor que ha pasado un poco por debajo de la cuerda. La novela inicia con la exhumación del cadáver de una joven, hecho ocurrido en la vida real y en el que García Márquez estuvo presente como periodista. El hecho que motivó su curiosidad y la investigación para construir todo el relato fue que la joven tenía una extensión de cabello larguísimo que había crecido a pesar de su muerte. La historia de Sierva María, de su amor imposible con el padre Cayetano, de los tormentos propios de sus pecados, de sus instintos básicos, de los dolores tanto físicos como espirituales, son la trama esencial de esta novela romántica. Aquí, de nuevo, el sofoco, el ambiente pesado, la asfixia de las enfermedades, el sudor de la lujuria y las gotas de los señalantes son retratados con enorme acierto en una narración casi perfecta. Aunque todas sus novelas son históricas, aquí viajamos al Caribe del siglo XVIII, un Caribe casi esclavizado, en donde los excesos carnales compartían mesa con la rigidez de una iglesia poderosa y en donde la inminencia de la muerte ensombrecía los ojos claros de la protagonista. Una de las mejores novelas románticas de las letras en español, que también resultó ser una de las más difíciles de escribir para el autor debido a la cantidad de datos históricos que debía corroborar para hacerlo más creíble. Por fortuna para todos, la novela terminó siendo una de sus obras maestras. Número 1.
Memoria de mis putas tristes. Podríamos decir que García Márquez fue un autobiógrafo eterno. Desde siempre sus escritos estuvieron cargados de recuerdos, experiencias, opiniones y teorías. Y trató de reflejar también los ambientes por los que vivió, sus olores, sus texturas, sus calores insoportables y su humedad constante. Hacia los años 90 decidió dedicarse a sus memorias, a su autobiografía que salió más adelante en Vivir para contarla y que tuvo un complemento en Yo no he venido a dar un discurso. Sin embargo, toda su obra está repleta de Gabo, de sus amigos y de las cosas que ellos le contaban. Aquí, un viejo periodista, recorrido pero solitario, sintiendo el final de su vida, decide regalarse algo prohibido, la virginidad de una prostituta adolescente. Sin embargo, y para su sorpresa, esa joven no solo estará con él para cumplir su deseo, sino que también le enseñará que el amor sí existe y que no tiene ninguna barrera inquebrantable. Los pasos del viejo, más llevado por sus recuerdos que por su fuerza, nos llevan a un mundo lúgubre, extraño, un poco prohibido, un poco vergonzoso, pero bastante cierto. Una realidad que acompañaba a tantos por aquella época, con sus dotes de violencia y supersticiones que no dejaban en paz ningún espíritu libre. García Márquez enseña la tristeza del solitario, el desgaste del tiempo en los huesos y la sequedad que proporciona lo material. Grandes lecciones para una obra pequeña, que apenas si deambula en una Barranquilla en pedacitos, los pedacitos que logró reunir para contar la inmensa verdad de todo lo que lo rodeaba hasta ese momento. El premio Nobel terminó siendo casi una condena para todos, porque de ahí en adelante tuvo que entretenerse con entrevistas, tertulias, simposios y presentaciones, oficios muy lejanos a lo que realmente él quería, que era escribir eternamente. Ninguna parte del mundo, ni ningún espíritu ha sido tan bien retratado como el Caribe de García Márquez. Un grande entre los grandes que quedará para la historia. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.